A ver, Toñé, ¿qué tal está el Camino de Santiago? ¿Cómo lo llevas? Bueno, informa que hoy es el tercer día, que algo fatigados, algo tocados. Pero contentos. Estoy mejor. Sí, vale. Celia, ¿tienes que decir algo? Sí, estoy contenta porque nos llevamos 3 días. ¡Qué momento! Han cumplido todo muy bien, más de lo mejor de lo esperado. Claro que si no, no es camino, si no les parece ser que no. Salud. Nada, Buenos días. Muy bien. O buenas tardes. No, dejando todo listo. Yo pensaba que estaríamos hoy más hechos. Sí, yo hoy he disfrutado más que ningún día. Eso que venía con el chip puesto de decir vamos a ir tranquilos y tal. Y he visto a mi hija que ha disfrutado del camino y ella que no contaba yo con ella. Esta mañana cuando empezó con el pasaje digo, ¿esta? Bueno, os enseño el lugar. Este lugar hemos parado aquí, que hemos terminado la tercera etapa. Y vamos a preparar una paella auténtica valenciana. Aquí tenemos estos ladillos, ahí hay un grupo de gente. Y ahora os voy a pasar a ver aquí donde se está preparando el jaleo. Aquí se está preparando la paella auténtica del terreno. Pepe, ¿puedes decir algo, por favor? ¿Qué tal? Me están nivelando, es que el terreno este es muy de muchas subidas y bajadas, entonces no. Por eso las paellas se hacen en Valencia, porque allí es todo plano. Aquí como el terreno es tan sinuoso. Este es el trasero de Pepe, ¿eh? No está mal para ser una abuela que es. Vosaltres cregueu que està el home aquí. Nosaltres per aquí estem fent la missa tots drets i el rector allà. I escoltant els comenceu, veo una... ¿Qué veo? No, veo una no sé qué, un punto, no sé qué, una protuberancia. Y veo, això que estic citat i el meu piu. I decía, com deia, cabrón, que s'està fent... Enrique, La paella del Camino de Santiago. Això no poden dir tots, que hem fet una paella ¿qué tal, Enrique, la excursión? de categories, peus ¿Estás disfrutando de...? de categoria. Mentre els xiquets disfruten, nosaltres disfrutem. Els peus, molt bé. Una experiencia muy bonita, ¿verdad? Una paella... Mira, no os perdáis esto. Os perdáis aquí. Bueno, Pepe, quiero que me digas algo, ¿eh? Pues anem a mitjar la meva paella. De sí, del camino. Que mos farà Vicente Ruiz. Euro per la carretera. Ahora voy a ver qué arriba a soltarte. Vicente, a ver qué arriba a Ai, tanto, encara... Bueno, Vicente, Ahí en l'últim portet. aquí tenemos a nuestro hombre G. Estrella. Nuestro hombre G. El més important ¿Qué de es lo tot, más importante de la mujer? El puto G puede ser nuestro hombre más importante, el hombre G. Pero masculino. Aquí el hombre, el de logística, el de la intendencia y bueno, me quedo sin palabras. ¿Tiene algo que decir usted? Vaig donar-vos un consell. La mà dreta és esta. Poseu-se un cordeller o algo i així com us diga. Apliqueu al tal puesto, tireu a la dreta, no tindreu confusions, però poseu-se un cordeller. Bueno, los que estáis escuchando esto, como no sabéis de qué va, es que está aquí, estos dos se han perdido. Les han marcado un poco una dirección, nada el y... defecte d'este any és disseny. Perquè ara si un altre any podem fer-ho, si no ve, no podem fer-ho. Malament, acostumat a la bona vida. ¿Por qué pasa algo? Ahora, pues bonita está ella. Mira, que quiero saber tu opinión del camino. Estás grabando, sí, encima. Se tapa, pero no por nada, es porque no quiere impresionarme, ¿eh? Porque les están sentando muy bien el viaje, están todas más guapas que nunca. ¿Y qué opinas? Ha ido por ahí también. Ahí hay un poquito y va. Es bueno. Ahí es donde creo. Ahí ya como
Hoy te han visto un grupo que va, coincidimos con el camino, lo han visto y lo han saludado, pero dice que no se ha enterado. No, sí que me he enterado, hermano. ¿Por qué iban con coche? Pues, porque saldrían de allí, no lo sé. Es catalán, ¿no? Sí, sí, eso sí. Yo el Servi estaba echando delante de la casa rural que está en el Servi. Yo la va puchando un porte. ¿No? Sí, 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 sí. ¿Has visto el cementerio y me juro que no? Cementerio sí que ni en sí. No, pero ni otro. Buenas tardes, señores. Bueno, vengo a entrevistar a ver qué tal os ha parecido lo que llevamos de viaje. Muy bien, pero es que estos son todos cambiando arena al agua. Vale, por ejemplo. Carlos. Bueno, ¿tenéis algo que decir, Carlos? ¿Quieres dar tu opinión sobre el viaje? Chico, España. Cuidado el gabinete, que este ya le iba a tener la teoría el ¿eh? Vaig a fer la foto d'aquells desesperats d'allà, que me pareix que estan desesperats. Allà hi ha una taula que estan derrotats, desesperats i banyats. Pero de chiquets. ¿qué va? Que lo dice él, es por hacer una foto. Importancia de la borrachera total. ¿Qué? ¿Qué dice Salud? ¿Qué no qué? Salud está muy contenta. Ah, yo también. Somos felices. Es el cumpleaños de Ana, entonces es un día feliz de todo porque estamos disfrutando del camino, que todos se pensaba que iba a ser un sacrificio muy grande. Estamos buenísimas con estas capas. Esta es Inma, que dice mal de camuflaje, pero yo digo es Inma. Allí están los maestros cocineros. Está muy relajado. Ana, ¿tengo que decir algo? ¿Ves cómo está saliendo el sol? Así que, que no lo sabes tú, que yo sorprendo. Espera. Usted que ganar el cabrón. Espera. Este es el que nos ha hecho la paella, ¿sabes? Imagínate lo que vamos a comer hoy. Mira, disfrutar de... A ver quién se come esto en Lugo. Hola, tócate los huevos. Ah, no, que estos... Señores, esto no es Lugo ya, ¿eh? Mira cómo se ríe Enrique, es que estoy enamorado de Enrique, ¿eh? Ríete otra vez, Enrique. Ríete otra vez, que me encanta cómo te ríes. Mira, Pepe, el campesino. Vicente, el hombre grande de la excursión. El hombre grande en todos los aspectos, ¿eh? Este es el que está tirando el pimiento.
cuánto faltan 2 minutos, a ver con el reposo y todo eso, perfecto. Sí, cuidado si se te cae. No, lo ha sacado. Que te tropieza eso, tropieza el brazo. Ah, amigo. Yo también sabía. Este es el cocinero. Campeón. Sí, correcto. Yo ahora me gustaría hacer la fiesta ya. Hola, me llamo Corina, encantada. ¿Qué? Ahora el mono habla solo Va, hola. Cristina. No vale, que anem a pisar ahí, així de com grave, que veig que no estàs pisant el playero. ¿Qué salto has pegado? Mira, a la foto, va. Bueno, esto es... Vaya payón. Que vinga, ara que vinga un xiquet. Que vinga un xiquet i que me faci la foto. Anita, pero poco ya no. Como filla. Está de muerte. ¿Nada? ¿Cómo está la paella? De muerte. Buenísima. Mira, el vino con copa, ¿eh? Estamos aquí en Lugo, con Puerto de Coruña. Mira. Huele un poquito. Y estamos haciendo el Camino de Santiago, aunque no lo creáis algunos, pero bueno. Es evidente. El cumpleaños de Ana, ¿no? Hoy es el cumpleaños de Ana. Pero sopar que hemos pagado la Juan Carlos. Sí, fijo. Ana. Bueno, esto es lo que ha quedado de la paella. Estaba, pero que te cagas. Estaba de muerte. De muerte. Y encima nos ha salido el solico. Ahora nos vamos a tomar café. Aquí Celia y Ima tomando la siesta, que se está en la gloria bendita. Aquí veis la imagen, pero no apreciáis ¿cómo se dice esto? El estado, la situación. ¡Wow! Un momento. Carlos, tírate si quieres, va, y te grabo. Sí, un rato, hombre, va, que el papá antes se iba en la furgona. Carlos, escúchame. Hoy el papá ha elegido las habitaciones y tenéis una habitación que os cagáis todos. Hoy no va a haber problema, va, ves a nadar, cariño. Cariño, ¿vas a nadar? Que sí que te deja, ves a nadar. ¡Estoy muy fuerte, tío! ¡Despierta!
será que le agarraba. ¿Para qué vine? Si no es lo mismo venir que irse chillando. Mire a Joaquín, señor, ya se mexicanizó. Pues que dices que no, pues que dices que sí. Sale en la pantalla. Te lo viera en México. ¿Sale en la pantalla? Ahí anda tequilleando con todo. Por favor, Hostal Xaneiro. Hablando mal de ti, mi amor. Si te quiero mucho, mi cuate. Mi guata. Desde el primer día que nos vimos aquí, en los Madriles. Está lleno de pulpería, yo no sé qué pulpería. Me caíste re bien, me gustaste, por sincero, me dijiste que me fuera al carajo. Muchacho, pues ¿qué es eso? Estabas tratando conmigo, con tu cuatacha, la Vargas. La calentando y dijo, ya vino la Vargas, nos hicimos retecuatachones y nos fuimos de parranda. Todas las noches de luna serán para Joaquín y para mí, pues. Que todas las noches. Hola, ya te imagino l'Hostal Xaneiro. Dice que te estoy dando, ¿eh? Ja ho sé, anda. Maquillaje no Ahí está indicat, i ahí sonarem a fer-nos un cafè. Que el equipaje, Pero si no se sé, de lo que digue no se sé. Dígame. que el calendario no Que venga. la veu, per lo menos, si estàs parlant. On va parar la veu? Ahora vas a entrar al hotel Xaneiro. Que es lo mismo que Janeiro, pero con cha. Janeiro es como Janeiro, pero con X.